Vamos a ver. ¿Se escucha bien? Ujú. Estamos, va. Sale en vivo, ¿no, Rodrigo? Sí, ya estamos en vivo. Ok, no, pero ha hecho la prueba que sale al exterior, a la web. No, ahorita no. Ahorita con los hermanos nos van a mandar mensajes. Ahorita, gracias a Dios, Vamos. en la tarde no falló. Todo está bien. Sí, adelante. Ya empezamos. Vaya. No van a hacer ninguna otra prueba más, ¿verdad? No, todo está correcto. Me dicen. Ya. Comience. Bueno. Muy bien, Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a todos nuestros amigos y amigas que han estado pendientes de este debate. Gracias a todos por participar en este debate entre nuestro hermano Jaime Auris y quien es el maestro de la doctrina de la unicidad, y Rodrigo Biarco, un expositor de doctrina de la Trinidad. Mi nombre es Alonso Rosenberg Choto y he sido invitado para poder moderar en este debate entre mi hermano Jaime y Rodrigo Ubiarco. El tema a discutir hoy es la preexistencia de Jesús. Ese es el tema, la preexistencia de Jesús. Y el debate se llevará a cabo con los 5 minutos respectivos de introducción de cada uno, 2 rondas de 10 minutos de exposición y refutaciones, y al final los 5 minutos de despedida. Así que antes de comenzar, vamos a hacer una oración para honrar a nuestro Señor. Así que agradezco mucho que me acompañen en esta oración. Señor Dios Todopoderoso, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias por el privilegio concedido de exponer, Señor, su palabra viva. Que su Espíritu Santo, Señor, nos dé sabiduría y ponga temor en cada uno de nuestros corazones para que todo lo que se haga sirva, Señor, para exaltarle. Bendiga a los expositores y que todos los que vean este video sean edificados en la sana doctrina. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a entregar este tiempo a nuestro hermano Jaime con sus primeros 5 minutos para la introducción. Y el tiempo comienza ahora mismo, hermano. Amén. Saludos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Deseando a todos los oyentes y los que nos están viendo en este momento por YouTube, que puedan salir edificados en esta noche, como lo hacemos a través de cada debate. El objetivo de este debate es compartir la palabra del Señor y de que muchas personas puedan comprender y entender la única verdad, que existe un único Dios, el cual predicamos nosotros y que se llama Jesucristo. El tema a debatir en esta noche es demostrar si el Hijo preexistió como persona. No tanto demostrar que solo preexistió, pues la unicidad acepta el hecho de que Jesús, antes de nacer en Belén de Judea, preexistió como el Logos, la palabra, el pensamiento o el plan de Dios. El debate de esta noche deberá entonces de probar escrituralmente que si el Hijo preexistió como persona o como palabra. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Muy bien. Ahí teníamos las palabras de introducción y de aclaración acerca del tema a tratar esta noche. Dios bendiga, hermano Jaime. Ahora damos el tiempo a Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Sí, amén, bendiciones. Mi nombre es Rodrigo Ubiarco. Gracias a todos los hermanos que nos están escuchando en este momento. Espero que este compartimiento de la palabra del Señor sea edificante para sus vidas. Recuerda, debemos de escudriñar la Escritura. Yo tengo 7 años y medio que entré por primera vez a una iglesia cristiana evangélica, y gloria sea al Señor, hoy me encuentro en estos medios, ¿amén? Pues bien, vamos a analizar bien la Escritura conforme a la palabra de Dios y demostrar que ese logos no era un pensamiento ni era un plan de Dios, sino simplemente es la persona de Cristo el Mesías, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. No hay más mediadores ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, solo hay uno, y ese es Jesucristo hombre. Y pues bien, ahora en esta exposición, amados hermanos que nos están viendo, vamos a refutar la herejía de la modalista.
que hace muchos años dicen que el Señor se puso un disfraz, y vamos a ver conforme a la palabra de Dios qué es realmente, si existen el Padre y el Hijo. Amén, porque dice la palabra de Dios que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, amados hermanos, espero que comenten el video, nos manden saludos edificantes, sí, y tanto por el lado unicitario, no tengo en contra nada de ustedes, los amo en el amor de Cristo, pero la palabra de Dios muestra otro pensamiento, otra cosa de lo que tenemos que señalar y de qué guiarnos. Amén, no pensamientos humanos, no revelaciones nuevas, no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina, sino dejarnos llevar realmente por lo que está escrito. La postura que yo tengo, usted sabe, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno en unidad, como está escrito en Juan 17, para que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, perfectos en unidad. Amén. Bendiciones, gloria sea al Señor. Amén. Muy bien, entonces ahí tenemos también la introducción de Rodrigo Bianco y el planteamiento de su fe, de su creencia. Vamos a continuar con los primeros 10 minutos para nuestro hermano Jaime. Adelante, hermano Jaime. Amén, gloria al Señor, en el nombre de Jesús. Bien, la pregunta es, ¿de dónde sale la enseñanza de que el Hijo preexistió como persona? Si la Biblia jamás lo declara de una manera explícita. Pues si la Biblia no lo menciona, entonces, ¿quién lo menciona? La respuesta es sencilla, pues el Catecismo Católico y los concilios ecuménicos católicos. Veamos, el año 325 después de Cristo, primer concilio general en Nicea, declaró que el Hijo era desde el principio de la misma naturaleza que el Padre. O sea, esa frase usted no lo va a encontrar en la Biblia, pero sí lo va a encontrar en el concilio de Nicea. Sigue diciendo el concilio de Nicea, el unigénito Hijo de Dios, engendrado por su Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Dios verdadero, de la misma naturaleza del Padre. Año 431, tercer concilio general en Éfeso, decretó que Jesús tenía dos naturalezas, una humana y una divina, también que María era la madre de Dios. El año 451 de nuestra era se llevó a cabo el quinto concilio general ecuménico en Calcedonia y decretó que las dos naturalezas en Cristo constituían una sola persona y una sola voluntad. El credo de Atanasio, de fecha desconocida, pero ciertamente en existencia poco después del año 500 de nuestra era, declaró algunas cosas más. Dice así, hay una persona del Padre, otra del Hijo y otra del Espíritu Santo. Pero la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es toda una. La gloria igual, la majestad coeterna. El Padre increado, el Hijo increado y el Espíritu Santo increado. Se declara que todos son eternos. No obstante, no son tres eternos, sino un eterno. El credo concluye con la amenazante declaración siguiente. Este es la verdadera fe cristiana, que si alguno no la creyere firme y fielmente, no podrá ser salvo. O sea, noten todas las frases que hemos mencionado en esta noche y de seguro usted lo va a escuchar a mi oponente. Ninguna de estas frases está en la Biblia. Increado, de la misma naturaleza, etcétera, etcétera. No está, pero lo va a escuchar a mi oponente. Ahora, en segundo punto, quiero resaltar de que la enseñanza de la supuesta preexistencia del Hijo como persona está basada en puras presuposiciones, puras especulaciones. Jamás el dogma de la Trinidad podrá demostrar que el Hijo preexistió como persona antes de nacer en Belén de Judea. Por ejemplo, Génesis 1:26. Aquí usan mucha imaginación y muchos inventos para afirmar de que el Hijo existía porque conversaba con el Padre. Pero preguntamos, ¿dónde dice de que el Hijo conversaba con su papi? Ahora, otro texto que usan es Génesis capítulo 11, donde dice, descendamos y confundamos su lengua. Aquí ellos afirman que el Padre le dije al Hijo, descendamos para confundir su lengua. Pregunto, ¿cómo puede descender algo que es omnipresente? Si Dios es omnipresente, está en todas partes, ¿cómo puede descender algo omnipresente?
Otro texto que usan es Salmo capítulo 2, versículo 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. O sea, ellos dicen de que si no honran al Hijo, al Padre, el Hijo se va a enojar. O sea, si le das un poquito más de gloria al Padre y al Hijo un poco menos, pues el Hijo se puede enojar y se inflama de pronto su ira. Textos sueltos que de seguro van a escuchar a mi oponente en esta noche. Ahora, otro recurso que usan los trinitarios para tratar de probar el dogma de la Trinidad con respecto a la preexistencia del Hijo como persona es la supuesta preexistencia usando textos proféticos del Antiguo Testamento. Pero las profecías solo describen la futura existencia del Hijo de Dios como persona. Ojo, dije Hijo de Dios, no Dios Hijo, que es muy distinto. Entonces, solamente las profecías describen esa futura existencia al existir, al cumplirse en el Nuevo Testamento. Ahora, quiero esta noche hablar acerca del origen del Hijo. Ahora, ¿cómo llegó Jesús a existir? Se explica en el Evangelio de Lucas en términos muy sencillos. A María, una virgen de Israel, temerosa de Dios y descendiente de David, el rey, se le apareció un ángel con un mensaje extraordinario. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. No es que ya era el Hijo, sino que será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y su reino no tendrá fin. María conocía muy bien la promesa hecha a David más de 900 años antes. Un descendiente, un hijo de David, sería el medio para restaurar la gloria del reino de Israel y reconciliar a Israel con Dios. Este era el tan esperado Mesías, y en verdad ella iba a ser su madre. Su hijo había de reinar en el trono de David. Aunque María estaba desposada a un israelita temeroso de Dios llamado José, todavía no estaban casados, y era inaceptable que naciera un niño hasta que lo estuvieran casados. ¿Cómo entonces, pregunta María al ángel, puede cumplirse esta promesa? El ángel es muy explícito en su respuesta y le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, el ángel está mintiendo o los trinitarios están mintiendo. El ángel dice, será llamado, o sea, tiempo futuro, después de su nacimiento, recién sería conocido como Hijo de Dios. No antes, no en la eternidad, no en la preexistencia supuesta de la persona del Hijo. Ahora, Mateo nos da el asunto desde el punto de vista de José, su futuro esposo, antes de que estuviesen casados. Se halló que María había concebido del Espíritu Santo. José había estado totalmente justificado si hubiese repudiado su compromiso con María, pero un ángel tenía el mensaje de Dios para su vida. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel está diciendo de que el padre de ese niño iba a ser el Espíritu Santo. ¿Dónde está el texto que diga de que el padre, la primera persona, engendró al hijo eterno? Entonces la Biblia es clara, específica, es explícita. El ángel, tanto en el pasaje de Lucas como de Mateo, está hablando acerca de que el Hijo de Dios fue engendrado. El Hijo de Dios llegó a existir cuando fue engendrado por Dios y nació en Belén de una mujer. Ahora, Jesús, el Hijo del Hombre. Algunas veces hay alguna reunencia para aceptar el hecho de que Jesús, él es Hijo de Dios como hombre. No Hijo de Dios porque fue creado o engendrado en el cielo, sino como hombre. Y Jesús era descendiente de los patriarcas, era descendiente de David, era el del linaje de David. Entonces, ¿cómo es posible de que alguien que es linaje de David pudo haber existido en la eternidad como una persona? El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, lo expresó así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Este texto es clave, es contundente. Dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. O sea, lo envió nacido de una mujer. No es que lo envió del cielo y bajó como Superman, sino que lo envió nacido de mujer y nacido bajo
bajo la ley. Nacido bajo la ley significa que él era un varón israelita que vivió o que vivía bajo la ley de Moisés. Pablo nos dice el por qué, porque para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Entonces, para terminar esta mi primera intervención, quiero dejar en claro de que el Hijo llegó a existir en el tiempo al nacer de una mujer llamada María, engendrado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo es Dios mismo. Si la doctrina de la Trinidad fuera correcta, va a tener seria complicación en explicar quién fue el Padre, o la primera persona o la tercera persona de la Trinidad. Pero seguramente mi oponente va a tener que responder esta pregunta en la última sección, donde se definirá el debate. El debate será ambas exposiciones, pero las preguntas van a definir quién realmente tuvo la posición correcta, o la unicidad o la Trinidad. Bendiciones. Muy bien, ahí tenemos los primeros 10 minutos correspondientes a este debate a favor de nuestro hermano Jaime. Ahora vamos a otorgarle los siguientes 10 minutos a Rodrigo. Listo, Rodrigo, adelante. Amén, gloria sea el Señor. Pues bien, amados hermanos, vamos a iniciar con lo que dijo Jaime Auris. Amén. Dice que el Hijo no existió, pero Juan 17:5 dice que él estaba junto al Padre. Juan 1:1 dice que era con Dios. Amén, pero bueno, esa va a ser mi segunda exposición. Ahorita vamos a ver Miqueas 5:2 dice: Mas tú, Belén, Efrata, pequeña para ser los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor. Amén. La palabra Señor es Mashiach, gobernador, príncipe y rey. Amén. Malach, rey, príncipe, rey. Para ser millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor. Y sus salidas son desde el principio, desde los días del ciclo, desde el día de la eternidad. La palabra hebrea es Olán. Significa escondido, eternamente, permanecer perpetuo, o sea, sin principio ni fin. Amén. Pero los dejaré hasta el tiempo que para la que ha de parir, y el resto de sus hermanos se tornará con los hijos de Israel. Él ya tenía salidas en el Antiguo Testamento. Amén. Pero mi base, como empezó Jaime Aurios, entonces voy a tener que refutar lo que él dijo en ese momento. Y estará y apacentará. Esta palabra, apacentará, está en el Strong H7462, es la palabra hebrea Raá, que significa pastor, cuidar un rebaño y sustentar. Por eso dijo Jesús: yo soy el buen pastor. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Y estará y apacentará con fortaleza de Jehová, de Yahvé, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y asentarán, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Amén. Jaime Auro dijo que si el Señor Jesús había bajado como Superman. Bien, no, para mí no fue un chiste. Amén, pero vamos a ver qué es lo que realmente nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6. Amén. Versículo 32. Vamos a ver si es cierto lo que dijo Jaime Aurius, que bajó como Superman. Bien, y Jesús les dijo: de cierto os digo, nos dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Amén. Vemos que Jesucristo mismo dice: yo descendí del cielo. Amén. Si no existía antes, ¿cómo usa estas palabras de que él iba a descender del cielo? Y no es Superman, Jaime Auris, pero él descendió como el Hijo unigénito de Dios, el único engendrado. Amén. Tú dices que el hombre, que Jesús vino el Espíritu Santo, y sí, en Job 33:4 dice que el Espíritu de Dios hace al hombre. Amén. Pero eso lo vamos a ver a continuación. Bien. Jesucristo existía antes con el Padre según Juan 17:5. Amén. Vamos a ver la palabra de Dios en Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Antes de que el mundo fuese, Jesucristo ya estaba junto al Padre. Y en Juan 3:16
nos dice la palabra de Dios que el Padre lo envió. El Padre envía al Hijo. El Padre engendra al unigénito Hijo, al único engendrado. Bien, Jaime dice que fue de la genealogía de David. Claro, Mateo 1:1 dice genealogía de David, hijo de David. Pero la palabra de Dios dice que el Padre eterno Yahvé lo engendró directamente. Él no fue creado como un hombre. Él lo engendró directamente. Nosotros en nuestra naturaleza humana engendramos hijos. Amén. Pero Él en su naturaleza divina, el Padre, engendró directamente a Jesús en María. Por eso Él nació sin pecado. Él no es, o no fue un varón pecador como nosotros. ¿Sí? Él fue enviado por el Padre. Eso lo vemos en Juan 3:31. Dice la palabra del Señor. Dice Juan 3:31. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene es sobre todos. Y lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio es testigo que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Si ustedes rehusan creer en el Hijo de Dios, rehusan no creer en el Hijo de Dios, pues aquí está la sentencia conforme a la palabra del Señor. Aquí vemos nuevamente claramente que dice que Él fue enviado y que Él vio y oyó y da su testimonio. Él testifica lo que oyó del Padre. Entonces, Él es el único que puede decir que Él conoce al Padre. Él ha visto al Padre. Jesucristo es el único que ha visto al Padre, porque con Él estaba. Antes de todo lo creado, Jesucristo ya era Hijo. Eso lo vemos en Proverbios, capítulo 30, versículo 4. Amén, gloria sea al bendito nombre del Señor. A ver, en Proverbios, ¿dónde te encuentro? Proverbios 30, versículo 4. Dice la palabra de Dios, ¿conoces el nombre del Padre y de su Hijo? Dice la palabra de Dios, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién firmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo, si sabes. Antes de ser muerto Jesús, el sumo sacerdote le pregunta, ¿tú eres el Hijo de Dios? Le dice, tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué le hace esa pregunta el sumo sacerdote a Jesús? Porque los judíos en la antigüedad ya sabían de la existencia del Mashiach, ya sabían de la existencia del Hijo de Dios que iba a venir e iba a reinar. Amén. El Malak, el Mesías. Amén. El rey. Digo Malak porque la etimología de Malak y para Melech, para ángel es lo mismo. Mesías rey o ángel rey. Es la misma etimología, son las mismas palabras que se usan para Malak o para rey, para Melech, es lo mismo. Amén. Entonces vemos aquí, conforme al sacerdote que le pregunta, ¿tú eres el Hijo del bendito? ¿Cómo iba a saber el sacerdote y le iba a preguntar eso a un hombre, a una persona que no existía antes? Amén. ¿Cómo le iba a preguntar si era el Hijo del bendito? Aquí vemos que en Proverbios 34 ya se está dando un nombre, un Hashem, y el nombre del Hijo. ¿Conoces el nombre del Padre, del Hashem, Abba Padre, y conoces el nombre de su Hijo? Amén. Ya sabemos que ya había un conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Entonces,
Vamos a Hebreos 1:6. Vamos a ver la palabra del Señor en Hebreos 1:6. Dice la palabra del Señor. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo. Amén. Esta palabra de primogénito, no, esta palabra dice cuando introduce. Amén, gloria sea al Señor. Tú no puedes introducir a alguien que no exista antes. Amén, dice la palabra griega eisago, Strong 15:21, introducir, meter, hacer entrar, traer, literativa o figurativamente es traer. Como el Señor, Yahweh, como dice Gálatas 4:4, que Él envió a su Hijo, ¿cómo Él va a enviar algo que no exista? ¿Cómo va a introducir algo que tú no hiciste? ¿Cómo vas a introducir tú una llave a una cerradura si no existe la llave? Entonces aquí vemos que la palabra de Dios dice que el Hijo Eterno ya existía. Amén, gloria al Señor. Muchas gracias, Rodrigo. Llegamos al tiempo de los 10 minutos y vamos a continuar con la segunda participación del hermano Jaime. Adelante, hermano Jaime. Muy bien. Gloria a Dios, ¿me escucha? ¿Sí? Bien, sí, muy bien, hoy sí. Bien, vamos a la segunda intervención, el tiempo corre, bien. Rodrigo usó un pasaje de Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿En qué sentido Jesús descendió del cielo? La narración de su nacimiento nos dice de que Jesús llegó a existir porque el Espíritu Santo, el poder del Altísimo, vino sobre María, su madre. Él nació como resultado de la intervención directa del Espíritu Santo de Dios, quien es Dios mismo. De una manera excepcional, solo Él, de toda la raza humana, podría decir que Él había descendido del cielo. El único hombre nacido de María podía haber dicho: yo descendí del cielo. El resultado de esta intervención celestial fue que él podía señalar la gran diferencia entre él y los judíos que estaban rechazando su afirmación. El apóstol Santiago nos da una valiosa pista cuando declara que hay dos sabidurías, una que pertenece a la tierra, que es sensual y diabólica, y la otra que desciende de lo alto, pacífica, pura y justa. La primera es el pensamiento natural de la mente humana que cumple sus propios deseos, y la segunda es la mente y el pensamiento de Dios. Ojo que Santiago dice que desciende de lo alto. ¿Cómo una sabiduría desciende de lo alto, señor Rodrigo? O sea, vendrá en forma humana, vendrá en forma, no sé en qué forma, pero el texto es claro. Ahora, Jesús dice explícitamente que Él vino no para hacer mi voluntad, no para seguir sus propios deseos naturales, sino la voluntad del que me envió, la sabiduría del alto. Así Él pudo decir a los judíos: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, Juan 8:23. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Juan 14:9. Ahora, para entender esto tenemos que entender el lenguaje judío de Juan. Juan declara frecuentemente que él ha sido enviado por Dios. Lo que el lector promedio, o por lo general el lector promedio, entiende cuando escucha esta frase, no es de todo lo que Juan quiso realmente decir. Juan el Bautista fue también enviado por Dios, lo que no significa que él preexistió a su nacimiento. Hagamos un paralelo. Dice la Biblia que Jesús fue enviado, y los trinitarios automáticamente en su mente dogmática dicen: envió, entonces vino del cielo. Ahora, la Biblia también habla de que Juan fue enviado por Dios. Ahora, ¿por qué los trinitarios no relacionan a Juan con el cielo, pero sí a Jesús con el cielo? Simplemente por conveniencia dogmática. Ahora, Juan 1:6 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿De dónde lo envió Dios a Juan? Si también el nacimiento de Juan fue milagroso, ¿de dónde lo envió? Espero que el señor Rodrigo responda a esa pregunta. Ahora, los profetas en general son enviados por Dios. Jueces 6:8 dice: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. A ese profeta lo enviaron del cielo.
Miqueas 6:4, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, te redimí y envié delante de ti a Moisés. Mandaron a Moisés del cielo, o lo mandaron de donde estaba viviendo Moisés. Ahora, y los mismos discípulos, dice la Biblia, que han de ser enviados como fue enviado Jesús. Los discípulos también fueron enviados del cielo, señor Rodrigo. Juan 17:18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Note el paralelo, dice, como tú me enviaste al mundo. Y él hace un paralelo, dice, así yo los he enviado del mundo. El paralelo, si la doctrina trinitaria fuera cierta, el paralelo terminaría con la conclusión de que ambos, Jesús y los discípulos, fueron enviados desde el cielo. Pero la palabra enviar no significa necesariamente enviado del cielo. Ahora, viniendo del cielo, esta frase no requiere que significa descender de una previa vida o de una vida preexistente. Según el principio de literalidad que aplican los trinitarios, tendríamos lo siguiente: la carne de Jesús, que es el pan que descendió del cielo, entonces bajó literalmente del cielo. Esto es según el principio trinitario. Juan 6:50 dice, este es el pan que desciende. Don señor Rodrigo, desciende del cielo para que de él coma, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, descendió, don Rodrigo, está la palabra nuevamente, descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le diere es mi carne, la cual yo daré por el mundo. Dice, mi carne desciende del cielo. Señor Rodrigo, ¿la carne de Jesús descendió del cielo? O sea, podemos asociar la palabra enviar, descender del cielo, como mandarlo del cielo. Entonces tenemos que entender la mentalidad judía. Nicodemo reconoció que Jesús había venido de Dios, Juan 3:2, pero no pensó de él como alguien preexistente, ni tampoco el pueblo judío cuando ellos hablaron del profeta que había de venir al mundo. Juan 6:14 dice, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, que había de venir al mundo. Santiago pues dice que toda dádiva, desciende de lo alto. ¿Cómo toda buena dádiva desciende de lo alto, señor Rodrigo? Del Padre de las luces, Santiago 1:17. La frase desciende del cielo es la misma manera gráfica de Jesús y los judíos de describir el origen divino. Esa frase solamente describe el origen divino, engendrado por Dios, el cual ciertamente perteneció a Jesús a través de su nacimiento virginal. Jesús no preexistió como persona antes de su nacimiento. Salmo 33:9 nos dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Jesús jamás preexistió como persona, solamente como palabra. Salmo 19:4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Salmo 107, versículo 20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Salmo 119:89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Envió su palabra. Señor Rodrigo, ¿cómo desciende una palabra del cielo si es inmaterial, intangible? La palabra estuvo actuando siempre con Dios, expresando el pensamiento eterno de Dios. Salmos 33:6 y Juan 1:1 sostiene la enseñanza de que no existía un hijo eterno, persona, sino solo la palabra. Juan 1:1 dice, en el principio era el logos, la palabra, el plan, el pensamiento. En este complejo de ideas, amén, la palabra, el logos, la palabra, el pensamiento, dice la Biblia que por medio del logos todas las cosas fueron hechas y nada fue hecho sin él. Juan 1:3. En Juan 1:14 la palabra se materializa en un ser humano real, teniendo un origen divino, porque fue engendrado por Dios y la palabra es Dios. Desde este momento, en este momento es cuando se cumple el tiempo, Gálatas 4:4, cuando el Hijo nace de María, cuando la palabra se convierte en carne. Dios comienza a hablarnos a través del Hijo cuando su palabra, cuando el verbo, el logos, cuando se hace
carne. Amén. Entonces tenemos que entender que en el principio era el verbo, la palabra de Dios. En el pensamiento y en el pensamiento judío, el verbo y la sabiduría habían llegado a aplicarse a Dios mismo. Ahora, Rodrigo hizo un texto donde habla de la sabiduría, de la personificación de la sabiduría, dando a entender o tratando de presuponer de que habla del Hijo. Pero dice la palabra, yo, la sabiduría, habito con la cordura, yo soy la inteligencia, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de su obra, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Está hablando de la sabiduría, de la inteligencia, y es más, usa un artículo femenino, la sabiduría, no que Jesús era hombre o varón. Entonces, Salmos 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. En vista de que logos era de uso corriente en la filosofía griega de su época, Juan necesitaba darle el verdadero sentido de la revelación bíblica. Así que logos es primero un pensamiento concebido en la mente, luego es demostrado en acción y representa la sabiduría de Dios expresada en su propósito. Por lo tanto, la palabra representa la mente de Dios. Es por eso que el verbo, la palabra de Dios, como lo expresa la Nueva Biblia en inglés, dice, lo que era Dios era la palabra. De modo que aquel verbo fue hecho carne y nació Jesús, el Hijo de Dios. No Dios Hijo, sino el Hijo de Dios. Esto no es Hijo encarnado, sino la palabra hecha carne. Es totalmente ilógico suponer primero la preexistencia de Dios el Hijo y después interpretar la palabra de Juan en ese sentido, cosa que es algo absurda. Entonces concluyo esta segunda parte y última parte diciendo de que Jesús jamás preexistió como persona. Jesús preexistió como el logos, la palabra, el plan o el pensamiento de Dios. Muy bien, exactamente en los 10 minutos y vamos a otorgar la segunda ronda a Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Amén, gloria al Señor. Pues bien, en primer lugar, falsificaste mi dicho con Isaías. Yo no nombré a Isaías, nombré Proverbios 34, no hablé de Isaías. Ahí cometiste un error, me estás levantando un falso, y ahí está el video. En segundo lugar, dices que todo fue hecho por la palabra de Dios. Esa palabra en el hebreo es minra y en el griego es logos. Es el verbo de Dios. Por el verbo se hizo todo, por Cristo se hizo todo. Amén. Entonces, ¿cómo el verbo no es el Hijo de Dios? Dices que es un pensamiento, que no es una persona. ¿Cómo? Si Apocalipsis 19:12, sus ojos eran como llama de fuego. Apocalipsis 19:13, y su nombre es el verbo de Dios. Él es una persona. Si tú dices que nació un hombre, ok, ese hombre murió, ese hombre resucitó, y ese hombre subió al cielo, y él está vivo todavía. Amén. Entonces es una persona. ¿Cómo va a ser un plan de Dios? Según Juan 1:1. Entonces, ¿qué dice? Este es el plan de Dios, y estaba con el plan de Dios. Por favor, no. Entonces, Apocalipsis 2:18 dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, ustedes, el unicitario niega al Hijo. Ahora, tú estás negando ahorita en tu exposición que hiciste, estás negando la divinidad de Cristo. Si Cristo fue creado, como tú dices, en un plan o en un pensamiento, entonces no es Dios. Y la Biblia lo reconoce como Dios, Tito 2:13, Él es Dios. Y es el Hijo de Dios. Apocalipsis 2:18 dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Cómo no va a ser una persona? El Hijo de Dios, ¿cómo va a ser un plan en el pensamiento del Señor? ¿Cómo por un plan va a ser todo hecho? Amén. El verbo no era un plan. Juan 1:3, el verbo era. ¿Es Dios un plan? Dios no se manifestó en carne, allí dice, Dios fue manifestado en carne. Timoteo 3:16, Él fue manifestado en carne en el griego. Cristo fue el que se manifestó en carne. Él estaba al lado del Padre. Amén. Juan 17:5,
dice, bueno, vamos a ver, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Antes de que el mundo fuese creado, el Hijo ya existía, era el Logos, era el Verbo, era la persona de Cristo, el Verbo. Un ser humano nació y ese ser humano murió y ese ser humano está a la diestra y sentado al lado, a la diestra del Padre. El mismo que bajó es el mismo que subió. En Juan capítulo 3 dice que nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesucristo es el Hijo del Hombre. Jesucristo fue el que descendió. Ahora Jaime Aureus dice que nosotros, que fuimos enviados al mundo. Claro, nosotros no somos del mundo. Por eso Cristo dice, los voy a enviar al mundo a predicar el evangelio de salvación, vida, muerte y resurrección de Cristo. Nosotros ya no pertenecemos en el mundo, vivimos en él, mas no somos del mundo. Por eso Cristo dice, los envío al mundo. El Padre lo envió a él, por eso dice Juan 6:32, descendió, él bajó del cielo. Nosotros somos enviados, todos los profetas del Antiguo Testamento fueron enviados al mundo. Para los judíos, para el Señor, el Padre Eterno, eran dioses, era algo especial, eran poderosos, eran dioses. Imagínate el Hijo de Dios, que dice Jaime Aureus que era un plan, un pensamiento. En Salmos capítulo 110, versículo 5, dice que el Señor está a la diestra del Señor. Entonces, ¿cómo va a ser un plan o un pensamiento? David en ese momento estaba loco. En Hechos de los Apóstoles 2:38 dice que el Señor lo hizo Mesías, Mashiach, y lo hizo Señor, Curios, Adonai. Le dio poder, lo hizo gobernante, lo hizo rey, lo hizo nuestro Señor. ¿Cómo vamos a ser participantes de negar rotundamente la deidad del Hijo de Dios? ¿Cómo un plan es creador del mundo? Juan 1:2 dice, este era en el principio con Dios. El Verbo, Jesús encarnado, estaba en el principio con Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Veamos que el Verbo de Dios estaba antes de la creación, según la Escritura, todo por medio de él fue hecho, por la palabra fue hecho todo, y esa palabra, ese Verbo se hizo carne y es el Hijo de Dios. Ya estaba en el principio con el Padre, como dice la Escritura, Colosenses 1:15, es la imagen del Dios invisible, él representa al Padre, el Padre le entrega toda autoridad, le da todo poder, lo hace mediador entre los hombres y Dios. Jesucristo hombre es el mediador de nosotros. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús, al Padre, o se lo pedimos a Jesús mismo. Oye Jesús, en tu nombre Jesús, danos esto. No, Jesús, en el nombre de Jesús, se lo pedimos al Padre Yahvé. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, sean dominios, sean potestades, ya todo fue creado por medio de él y por él. Amén. ¿Cómo vamos a decir que un plan fue creador? O un pensamiento fue creador, o algo que no estaba en el Padre fue creador. Y usando la misma teología que dijo Jaime Aureus, que el Hijo fue creado como hombre, entonces no tenía una naturaleza divina. Amén. Entonces, si el Hijo, como dice Jaime Aureus, tuvo un principio como hombre, no tiene una naturaleza divina, y por eso descendió el Espíritu Santo sobre de él, y por medio del Espíritu Santo hacía los milagros de levantar y resucitar muertos. No porque dice Jaime Aureus que tenía doble naturaleza, no tenía doble naturaleza. Si él nació y tuvo un principio, ese principio
lo vemos, pero él no tiene un fin. Porque ese mismo hombre que nació, ese mismo hombre murió y ese mismo hombre resucitó. Y ese mismo hombre en Mateo 28, a ese mismo hombre se le entregó toda potestad, todo poder. Y ese mismo hombre va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Según 1 Corintios 15, va a estar hasta el fin del mundo con nosotros, Jesús, por medio del poder del Espíritu Santo. Ahora Jaime Auris dijo que Dios es omnipresente. La palabra de Dios dice que Dios está en el cielo. El mismo Jesús dijo, ustedes van a orar así, Padre nuestro que estás en el cielo. La omnipresencia de Dios es por medio del Espíritu Santo. Y si no es así, bueno, ya no va a dar otro tiempo, otra refutación, sino para que me refutara esto, que me diera un texto donde dice que Dios mismo es omnipresente. Amén. Es omnipresente por medio del Espíritu Santo de Dios. Jesús es creador. Colosenses 1:17, antes de todas las cosas, en él subsisten, todo por él fue creado por medio del Hijo de Dios. Jesús el Verbo encarnado, Hebreos 1:2. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por medio de Jesús, el Padre hizo el universo. Como un plano, un pensamiento va a ser creador. Eso es ilógico. Dice Génesis 1:1, en el principio Dios creó. Entonces en el principio ya estaba el verbo, en el griego, el logos, ya estaba por la palabra de Dios. Dice segunda de Pedro, ellos ignoran que por la palabra de Dios todo fue hecho. Y esa palabra de Dios es el logos, es el verbo de Dios, y ese verbo es una persona, y es el Hijo de Dios. Gloria sea el Señor, amén. Muy bien. Muy bien, ahí tenemos la segunda participación de Rodrigo Ubiarco. Y así vamos a pasar al segmento de preguntas. Hermano Jaime va a comenzar con sus primeros 10 minutos de preguntas para Rodrigo. Y después Rodrigo va a tener los 10 minutos para también hacer sus preguntas. Así que vamos adelante, hermano Jaime, con sus preguntas. Amén. Bien, llegamos a la sesión. Bueno, quiero solamente aclarar un punto. Rodrigo, jamás mencioné la palabra creado para el Hijo. Eso es arrianismo. En el debate con Edgar Osoy también lo afirmé. El Hijo no fue creado, jamás. Estamos el Hijo fue engendrado en Dios. Jaime. O sea, déjeme solamente explicar. Ahí está la grabación, pero jamás yo predico que el Hijo fue creado. Bien, primera pregunta, Rodrigo. Rodrigo, si el Padre es Dios y el Hijo es Dios, y si el Hijo existía con el Padre, ¿de quién era el Logos? ¿Del Padre, del Hijo o de la tercera persona? El Logos es Cristo, no era de nadie. Porque dice la palabra de Dios en Juan 10:30, salí del Padre, Él salió de su interior. La palabra, verbo, se hizo carne. Él estaba dentro del Padre. Segunda pregunta, señor Rodrigo, usted dice de que el Hijo salió del Padre. Pregunto, ¿salió la segunda persona de otra persona o salió de Dios? Salió de Dios, Jaime. Usted dijo que salió del Padre. En primera de Corintios, capítulo 8, dice que todo procede del Padre. Todo procede del Padre. El Espíritu Santo, el Padre lo envía. Al Hijo, el Padre lo envía. Ok, le voy a hacer otra pregunta, reformulando la misma pregunta. Rodrigo, usted dice que el Padre es una persona divina. Usted dice que el Hijo es una persona divina. Pregunto, ¿una persona divina sale de otra persona divina? Una persona divina. Usted dijo que salió del Padre. El Padre es una persona. Según la doctrina trinitaria, el Padre es una persona. Sale, lo envía. Lo envía. No, usted dijo que salió del Padre. El significado de salir es enviar también. Bueno, no te nomás a un solo pregunta. significado. Espera, deja contestarte. El Padre envía al Hijo. Sale del Hijo, dice la palabra de Dios. Yo no puedo ir en contra de la voluntad de Dios. Si así está escrito, así tiene que ser. Okay. Escrito está. Listo. Rodrigo, deme 2 textos bíblicos que prueben que Jesús era persona en el Antiguo Testamento. No textos proféticos ni alegóricos, sino textos que demuestren que Jesús era persona de una manera real. De una manera real. Bueno, vamos a ver, dice Corintios, que él es la roca, que lo seguía.
y esa roca es Cristo. Y en el Antiguo Testamento vamos a ver en Éxodo 5, versículo 1, que el que sacó al pueblo, dice que Dios sacó al pueblo de Israel. Amén, Jehová. Pero vemos en Jueces capítulo 5, versículo 1, que fue el ángel de Jehová el que sacó al pueblo. Amén. Entonces, en Éxodo 23, el Padre le da el nombre al ángel de Jehová. ¿Sí? Y vemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que ese nombre es el que hereda a Cristo, es el que se le da a Cristo. El nombre de Jehová Salvador. La etimología del nombre de Jesús significa Jehová Salvador. Ok, Rodrigo, puntual, mi tiempo se acaba. Rodrigo, te pregunté que demuestres que era persona, no que era un ángel. Usted me está demostrando supuestamente que era un ángel y no una persona. Un ángel no es una persona. Otra pregunta, Rodrigo. Bueno, está bien. Rodrigo, si Jesús, la segunda persona, según tú, de la Trinidad, es eterno, ¿cómo puede haber sido engendrado en el cielo para llegar a ser hijo? Textos bíblicos, por favor. Bueno, la Biblia habla, como tú dices, de la sabiduría que fue engendrada, y la sabiduría es Cristo, según Corintios. Cristo es la sabiduría de Dios. Entonces ahí se personifica la sabiduría de Dios en Cristo. Se personifica, es una persona. Porque Cristo dice la Escritura que es la sabiduría de Dios. Te pregunté cómo algo eterno puede ser engendrado, Rodrigo. ¿Algo eterno cómo puede ser engendrado? Sí, pues, ese es el sentido de mi pregunta. Como el unigénito Hijo de Dios. Solamente Dios lo puede engendrar. Por medio del Espíritu Santo Él lo engendró. Ahí dice la Escritura. ¿En el cielo lo engendró? No, pues en el cielo no sé si se haya engendrado en el cielo. Eso es de Dios. Yo nomás me baso a lo que está escrito. Yo no puedo indagar más allá de lo que no me es permitido. Por eso están las citas bíblicas en las cuales nos respaldamos nosotros. Ok, listo. Otra pregunta, Rodrigo. Rodrigo, si el Hijo ya existía con el Padre antes de encarnarse, ¿dónde fue creado? ¿En la creación que se narra en Génesis o en qué lugar? La creación nomás es para la tierra. Ahí dice que fueron creados los cielos y la tierra. Fueron creados. Los cielos que vemos nosotros, las nubes, esos son los cielos que hizo el Señor. Porque ahí hay un paréntesis de 2 cielos que hizo. Ok, Rodrigo, entonces, otra pregunta. Cristo ya había creado al hombre en su creación. Ok, Rodrigo, otra pregunta. Usted usa Juan 17:5, donde dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. En este texto, supuestamente, el Hijo pide la gloria. Sin embargo, Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pregunto, señor Rodrigo, si el Hijo ya tenía la gloria, según Juan 1:14, ¿qué gloria reclamaba entonces? Bien, la gloria de la cual él gozaba fue la gloria que él mismo se despojó de esa gloria. En Filipenses 2 dice que él se despojó. Él no quiso ser igual a Dios, él se despojó. Por eso dice, Padre, glorifícame con esa gloria. ¿Por qué? Porque él se despojó, se hizo siervo. ¿Cuál gloria reclamó? Porque vimos su gloria. Hay un texto en Corintios que dice, dice, la gloria en la faz de Jesucristo. O sea, ¿qué gloria reclamaba el Hijo? Si ya tenía gloria. Una gloria es la gloria del hombre. Nosotros nos gloriamos en el nombre de Jesús como hombres que somos. Y la gloria del Hijo de Dios es con la que tenía Él delante de su Padre. Porque recuerda que Él estuvo aquí con nosotros en la tierra y a Él iba. Amén. Ok, otra pregunta, Rodrigo, antes que se acabe mi tiempo. Rodrigo, Juan 17:5 dice que ahora pues glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Donde usted supuestamente afirma que eso es literal. Ahora, Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Rodrigo, le pregunto, ¿qué principio bíblico usa usted para decir que Juan 17:5 es literal y que Apocalipsis 13:8 no es literal?
¿Cómo no, cómo van a ser las cosas literales? O sea, ¿Cómo se va a agarrar la escritura en unas literalmente? Pues depende del contexto, Jaime. Si nosotros leemos el contexto y depende de lo que quiera decir el contexto, sabemos nosotros qué es realmente lo que quiere decir. Ok, Hay cosas que son figurativas, hay cosas que son verbos, modos verbales, y es lo que debemos pero ¿qué detectar principio nosotros cuando usas para, leemos la escritura. qué principio usas para describir ambos textos? Esa era mi pregunta, La el sentido de la lectura, pregunta. la lectura de leer el texto y el contexto, Jaime. Ok, según Apocalipsis 13:8 no es literal. Y Juan 17:5 sí es literal. Depende en su contexto y el No, texto. pero dígame usted. Leer. Dígame usted. Pues necesitaremos leerlo. Si quieres leerlo bien, a profundidad, lo contestamos. No, esos textos son fáciles de saber en la mente, por eso te pregunto, algo práctico. No sé cuánto tiempo me falta, hermano Rosenberg. Lleva, hermano, 8, casi 9 minutos. Ok, listo. Otra pregunta, Rodrigo. Lucas y Mateo dicen que el Espíritu Santo, o sea, la tercera persona de la Trinidad, hago énfasis que es una persona, dice que engendró al Hijo de Dios. Pregunto, ¿el Padre del Hijo es la primera persona o la tercera persona? En Job 33:4 dice que el Espíritu Santo crea al hombre. El Espíritu Santo me creó, dice. Y cuando vino el poder del Altísimo, el Espíritu Santo engendró a Jesús en el vientre de María. Es el único engendrado. O sea, ¿quién es el Padre entonces? Hay solo Dios, Yahvé de los ejércitos. Él es No, el que manda. Él es el Padre. No es hay que otro Padre. te pregunté por personas. La Trinidad dice que el Padre es una persona, el Hijo es otra El persona. Padre, Pero, el Padre. entonces, ¿quién engendró? La primera El persona o la Padre tercera engendra, persona? el Padre. El Padre todo procede del Padre. Todo procede del Padre. Dice Mateo que sin la voluntad de Dios, ni un pelo de tu cabeza se Listo. cae. La última pregunta, Rodrigo. Se me acaba el tiempo. La última pregunta. Rodrigo, según las Escrituras, ¿el Hijo preexistió como persona, como logos o como Dios? Como Dios Bueno, persistió, hermano, porque el ángel de Jehová, terminó el tiempo, hermanitos, así que deja responder esta pregunta. muy bien. El ángel de Jehová dice que él es el Dios de Betel, el ángel de Jehová. Amén. Ok, gracias. Muy bien. Muy bien, ahí tenemos, acabamos de escuchar las preguntas respectivas que realizó nuestro hermano Jaime hacia la persona de Rodrigo. Y así vamos a escuchar también las preguntas que tiene preparadas Rodrigo para hermano Jaime Auris. Adelante, Rodrigo. Amén, Jaime Auris. Vamos a Filipenses 2. Vamos a hacer una pregunta. Si Jesucristo era un plan de Dios, ¿de qué se despojó ese plan? Ok, Rodrigo, el texto de Filipenses 2 está hablando el contexto habla acerca de la humildad, entonces lo que él está hablando, lo que está hablando el texto es un himno mesiánico que se cantaba. Entonces, lo que está hablando de la humildad, él se está despojando de todas esas cosas para hacerse semejante a nosotros. La intención de Pablo en Filipenses 2 no es introducir a un divino eterno que sí es hombre, sino enseñar una lección de humildad. Bien, tú dijiste que es un cántico. Sí, es un cántico. Ese cántico no aparece en los salmos. Pues es un cántico que los judíos lo hacían. Bueno, dice que se despojó. O sea, un cántico que tú puedes cantar, puedes decir, ay, no quieras ser como Dios, despójate para que no seas igual que Dios eterno. A ver, dime, ¿de qué se despojó? A sí Rodrigo, mismo. por eso, Rodrigo, él dice que se despojó de eso, de lo realmente, se despojó de lo que realmente era en contra de la humildad para hacerse humilde. Pero si no existía, si era un plan, entonces ¿de qué se despojó ese plan? Rodrigo, no sé, el texto no habla de que se despojó en el cielo, Rodrigo. El texto habla de la encarnación. Si lees el contexto, Bueno, habla de la está bien, encarnación. Jaime Auris, ok. Entonces,
en la encarnación, ¿de qué se despojó? Por eso Si yo te dije si eso. ese plan se encarnó, entonces ¿de qué se despojó? Rodrigo, el plan, Juan 1.14 dice que el plan se hizo carne, se hizo hombre. O sea, si usted me habla de que el plan se despojó, ya estamos hablando de un hombre, de un hombre. Entonces, o Por sea, es eso, ilógico decir, ¿de insistir en qué el se plan. despojó? Nomás dime de qué se despojó. Ya te dije, ya se despojó de eso. Ok, entonces ese plan, ¿por qué no quiso ser igual a Dios? Ese plan, ¿por qué no quiso ser igual a Dios? Por la sencilla razón de que no es otro Dios. Ok, entonces un plan tiene pensamiento. Rodrigo, sigues con el plan. Ya te dije que Juan, cuando él nace, Juan Por 1.14, el plan, eso. Ok, el plan, ya el pensamiento, nació. Ese claro, pensamiento ya se hizo y hombre. es hombre, hombre, Rodrigo. Entonces, ¿por qué dice la palabra de Dios? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, o sea, como cosa que toma. No entiendo tu pregunta. Bueno, ok. Entonces, ese plan que se hizo hombre, ¿tiene un padre? Ese plan que se hizo un hombre, claro que tiene un padre. ¿Quién es? El padre Dios, de ese plan Dios, que se hizo hombre. Dios es el padre que engendró en María un niño llamado Jesús. Ok. ¿Y cómo es el nombre de ese Dios que engendró a Jesús en María? Según Hebreos, dice que el hijo heredó el nombre del padre, entonces el nombre del padre es Jesús. ¿Hay un texto que comprueba que el padre se llamaba Jesús? La Biblia dice que hay un solo Dios, el Padre. Jesús dijo en Juan 17 de que te conozcan No, a no, ti, no, el no, no, no único te Dios pregunté verdadero. si había un solo Dios. Dime, O ¿hay sea, un texto que avale que diga que el Padre se llama Jesús? Porque Rodrigo, en Éxodo 23 Hermano dice que el Rodrigo, Padre le dio el hermano nombre Rodrigo, eh, al ángel de Yahvé. Sí, adelante, hermano, dígame. si usted puede plantear su pregunta lo más clara posible para que se le haga más fácil al hermano Jaime responder, será mejor. Así Ok, que replantee nuevamente su pregunta, por favor, y déle el tiempo al hermano para que la pueda responder. ok, Gracias. sí, está bien. Bueno, vamos a comenzar de nuevo. Dices que ese plan se hizo hombre y ese plan fue engendrado por Dios. así Entonces yo es. te pido el nombre de Dios. Y tú dices que el nombre de Dios es Jesús porque Jesús Ah, heredó ese nombre. ok, Ok, bien, Rodrigo. pero no hay un texto bíblico, que no me estás dando un texto bíblico donde diga que Jesús es el nombre del Padre. Ok, Porque en bien. Éxodo 23:20 dice que el Padre Yahvé le dio el nombre al ángel Yahvé. Ahí está el texto. No dice que sea Jesús. Entonces yo te pido una cita bíblica que respalde lo que tú me estás diciendo. A ver, Rodrigo, hay un principio bíblico de interpretación. Estás usando el mismo principio de Ángel García, que quieren pedir un texto literal. La Biblia Nomás sí tiene respóndeme, principios. no hay Déjeme necesidad de responder. que me diga, Sí, yo no uso déjeme principios. responder, Rodrigo. Entonces, Ok, hay un principio que es hay principios para interpretar la Biblia. La Biblia, Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El Jesús está diciendo que el Padre es el único Dios verdadero. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo está dando un nombre al único Dios, el Padre Jesucristo. Primero Juan 5:20 dice, y estamos en su Hijo Jesucristo. Este es el en verdadero su Dios y hijo, la vida eterna. en Entonces su ahí hijo. está La el palabra nombre de Dios, Jesús. A ok, ver, la déjame palabra terminar. Dios tú sabes que es plural. La palabra de Dios fue dada a los jueces. La palabra de Dios fue dada a Moisés. Moisés fue constituido Dios. Ok, Moisés no fue un Dios falso, al menos de que tú digas lo contrario. Entonces, si Jesucristo heredó el nombre, como tú dices, entonces también heredó que como juez de Israel sea Dios. Y la palabra Dios significa todopoderoso. Y con eso rotundamente no me compruebas nada, con te todo estoy lo que estás comprobando. diciendo. Ok, te estoy comprobando en base a Jesús dice que es el único Dios, el Padre es el único Dios, y Pablo y Juan hablan de que ese Dios se llama Jesucristo.
¿sí? Y Moisés también es llamado Dios y se llama además Moisés. Isaías 52:6 dice, por tanto mi pueblo conocerá mi nombre. Y cuando el Claro, ángel anuncia a María el nacimiento de Jesús, claro, dice, el pueblo conoce el nombre del Mesías, porque el que habla al pueblo de Dios es el Malá, es el ángel de Yahvé. Eso lo vemos en Éxodo 23:20. Él irá delante del pueblo, y si no escuchares su voz, dice bien claro el texto, que tienes que escuchar la voz del Malá. Por eso dice él, dice eso, mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Por qué? Porque él estará presente. Jueces 5:1 dice que el Malá fue el que sacó al pueblo de Israel. Y dice en Génesis 32, creo, que él es Dios de Betel, Sí, refiriéndose a un hermano ángel. Rodrigo, Amén. hermanito, creo que ahorita en el tiempo de las preguntas fuera saludable limitarnos a las preguntas. Creo que ahorita se ha convertido en una exposición más. Así que si usted gusta, por favor, haga Amén, una no, pregunta más yo para la aquí, respuesta. hasta aquí Gracias. termino mi exposición, amados hermanos. Usted, Ya no hay más preguntas. cuánto me falta? Tiene todavía 2 minutos. Ok, Jaime agarró el principio para dar una explicación. Bien, como ustedes están viendo las preguntas, ustedes chequen tanto el universitario como los que creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, en realidad no me contestó ni una. Amén. Pero gloria sea el Señor, aquí estamos conversando, gloria sea el Señor y alabado sea el nombre del Señor Jesús en nuestras vidas. Amén. Ok, adelante. Muy bien, hermano Rodrigo, entonces ya no hay preguntas, ¿verdad? Casi no se oye, Ya no tenemos preguntas, ¿verdad? no, casi no se te oye, Choto. Eh, ¿Ahora? ¿Me escucha bien? Se te oye muy bajito. Muy bien. Sí, le preguntaba si ya no tenemos preguntas. No, yo ya termino con mi exposición de preguntas, hermano. Ok, muy bien. Entonces, bueno, ahí tenemos prácticamente el final de lo que ha sido el debate, la exposición entre las dos partes, la exposición que sostiene la creencia unicitaria y la exposición que sostiene la creencia trinitaria, de parte de hermano Jaime Auris y Rodrigo Biarco, quienes han debatido una vez más y han traído pues conocimiento a todos aquellos que han estado pendientes de este debate. Dios bendiga a todos por participar y a los que estén viendo este video grabado, pues también manténgase pendiente de estos debates que Dios pues puede glorificarse en sus vidas. Ahora vamos a dar 5 minutos a cada uno de los expositores para que puedan despedirse y, y hacer algún comentario pues que Dios ponga en sus corazones. Tienen 5 minutos. Adelante, hermano Jaime, con sus 5 minutos. amén, gloria a Dios. Bien, yo el tiempo no me dio para explicar Filipenses 2, pero brevemente en mis 5 minutos voy a hacer esto. La lectura tradicional del pasaje de Filipenses 2 depende casi enteramente de comprender la condición de Jesús en la forma de Dios, como una referencia a una vida preexistente en el cielo. Las traducciones han hecho mucho para reforzar esta opinión. El verbo era, en la frase era en forma de Dios, ocurre frecuentemente en el Nuevo Testamento y de ningún modo acarrea el sentido de existiendo en la eternidad. Sin embargo, algunas versiones tratan de forzar ese significado en él. Por ejemplo, 1 Corintios 11:7 dice, Pablo dice que un hombre no debería cubrirse la cabeza, ya que él es a la imagen y gloria de Dios. El verbo aquí no es diferente al de era, que describe a Jesús como en la forma de Dios. Si el hombre ordinario es la imagen y gloria de Dios, cuánto mucho más Jesús, quien es el representante humano perfecto de Dios, la manifestación en carne de Dios, en quien residen todos los atributos de la naturaleza divina, según Colosenses 2:9. La intención de Pablo en Filipenses 2 no es introducir a un divino, un hijo eterno preexistente, sino de enseñar una sencilla lección de humildad. Debemos de tener la misma actitud que Jesús, pensar como Él lo hizo, pero no se nos está pidiendo imaginarnos a nosotros mismos como seres divinos eternos, por allí rendidos a la divinidad, con el fin de venir a la tierra como hombres. No,
sino ese no es el sentido. Bien, gracias a Dios a todos los que nos han visto por este canal de YouTube y a los que nos han escuchado. Bendiciones a todos, ha sido un gusto. Yo sé que este tema de la preexistencia, dijo, es un tema bastante amplio y sinceramente faltó mucho más tiempo, pero tampoco pretendemos aburrirlo. Dios le bendiga a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a todos los amigos trinitarios. Estamos orando para que ustedes salgan del error y puedan conocer al único Dios verdadero llamado Jesucristo. El Padre se llama Jesucristo. Bendiciones. Muy bien, bendiciones. Ahora vamos a escuchar a Rodrigo Vial. Adelante, Rodrigo. Amén, gloria sea al Señor. Pues bendiciones, amados hermanos, todos los que nos están escuchando. Gracias por estar siguiendo estos programas en vivo. Muchas gracias por todos los hermanos que han mandado mensajes. Aún así los universitarios que han tenido un poco de dudas. Gracias, gloria sea al Señor. Y pues dice Jaime que salgamos nosotros del trinitarismo. Bien, pues esa fue una palabra que fue adoptada por medio de la Iglesia Católica. Él empezó, su redacción empezó dando acerca del credo de Nicea y todo eso, pero nosotros somos cristianos evangélicos, nosotros no creemos en lo que cree la Iglesia Romana Católica. Aunque haya textos bíblicos que ellos pueden usar, adelante, pero los que sí usan lo que es algo de la Iglesia Católica Romana son los unicitarios, porque ellos predican el bautismo para salvación y ellos bautizan negando la muerte, la vida, muerte y resurrección de Cristo, que es para nuestra salvación. Ellos tienen su dogma acerca del bautismo para salvación. Eso usted lo puede encontrar en el Vaticano II, en el Concilio Segundo Vaticano de la Iglesia. Pero nosotros somos cristianos y nos regimos por la palabra de Dios, porque escrita está, y no podemos violar los principios bíblicos, porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, y solo por el poder del Espíritu Santo usted puede llamar Señor a Cristo, que Él es el Hijo de Dios y Él es nuestro Salvador. Bien, en Números 19:23 dice, Números 19 dice la palabra de Dios: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Amén. Pues bien, Jesucristo es hombre y Jesucristo es hijo de hombre. Amén. Por lo tanto, con este texto bíblico, Jesucristo no es el Padre. Es uno en unidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, porque así lo dice la palabra de Dios en Juan 17. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en perfecta unidad. Nosotros predicamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en unidad, no separados, en unidad. Amén. Gloria sea al Señor. Y pues bien, como ustedes saben, mi nombre es Rodrigo Viarco Gutiérrez, y podemos seguir dialogando. Como dice Jaime Aures, no hubo mucho tiempo por cuestiones de trabajo que él tiene y todo eso, pero gloria sea al Señor que nos ha dado un momento para poder dialogar y ver realmente cuál es la doctrina de la unicidad. Un hermano mío, que cree en la unidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, me hizo un comentario, me dijo: oye, ¿por qué compartes estudios hechos por otras personas que creen otra doctrina? Pues fácil, porque si no estudias las doctrinas, ¿cómo vas a poder refutarlas, hermano? Nosotros tenemos que ver los conceptos doctrinales de cada secta, ver cómo están formadas y poder refutar. Si no tienes el conocimiento de esas sectas, ¿cómo vas a poder refutar lo que ellos creen? Aquí vemos que Jaime Aurius está en el principio del video, si tú lo checas bien, él está negando la divinidad de Cristo. Y luego nombra, después dice que Tito 2:13 dice: y es gran Dios y Salvador. Claro, en el Nuevo Testamento el ángel de Dios le dio autoridad para salvar y perdonar pecados, dice ese texto de Éxodo 23:20. Yo les sugiero que ustedes lo escudriñen y lo lean. Éxodo 3, el ángel de Yahvé se le apareció a Moisés. Hechos de los Apóstoles capítulo 7, Felipe, creo que es el que, no sé el nombre, es el que apedrearon. Ese atestigua que fue un ángel el que le habló a Moisés, y ese mismo ángel dice: yo soy el que soy. Y Jesucristo dice: yo soy. Si no crees que yo soy, en tus pecados moriréis.
¿En quién? En el Hijo de Dios, que ellos estaban esperando, como dice Miqueas 2, el Mashiach, el gobernador, el rey, el príncipe, como dice Daniel 9, que sería ungido, el príncipe de los príncipes. Y ese título lo tiene Jesucristo mismo. Amén. Recuerda, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno en unidad perfecta. Amén. Gloria sea al Señor, pues nos despedimos. Gloria sea al Señor. Amén. Muy bien, muchas gracias a todos aquellos que han estado participando en este debate. Gracias a todos por sus oraciones, por su apoyo. Y les instamos también a escudriñar las Escrituras y poder compartir de una manera decorosa lo santo. Felicidades, hermano Jaime. Felicidades, Rodrigo. Muchas gracias. Y gracias, hermano Jaime, por la invitación para servir como moderador, hermano. Y Amén. Gracias. Choto. ¿Qué les parece si terminamos haciendo una oración aquí? Amén, gloria al Señor, bien. Muy bien, damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, en el glorioso nombre de Jesucristo, por el hermoso privilegio de abrir nuestro corazón para dar, Señor, de lo que usted nos ha dado. Y también para recibir lo que usted quiera darnos, Señor Jesús, mediante predicamos este glorioso evangelio. Bendiga a todos los oyentes, a todos los que están pendientes, Señor, con un corazón sensible para aprender más de su palabra. Guíenos con el Espíritu Santo y bendiga a los expositores de esta noche. En el glorioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga a todos y hasta la próxima.